los invito por favor a dirigirse al Evangelio de Lucas capítulo 16. Vamos a continuar con nuestra serie del matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Es la tercera parte, la penúltima parte. La penúltima parte de nuestra serie. Nos haría falta, si el Señor lo permite, un sermón más. Lucas 16, versículo 18, nos ponemos sobre nuestros pies, como acostumbramos a hacer. Como es un solo versículo, vamos a hacer la lectura unánime a una sola voz. Recordemos que estamos en una serie temática, pero hemos usado este versículo como texto inicial de lectura congregacional. Cuando le diga ya, empezamos. 1, 2, ya. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Amado Señor, Padre, gracias por tu infinita misericordia y generosidad con nosotros, por un día más que nos permite reunirnos juntos como pueblo, adorarte, cantarte, presentarnos con un corazón contrito y humillado, a confesar nuestros pecados, a ofrendar con generosidad, a escuchar tu palabra y a leer tu palabra, Dios. Tantas alegrías que traes a nuestra alma un día como hoy, Señor. Padre, realmente es una bendición estar en tu presencia alrededor de tu palabra. Quizás, Señor, en este momento alguno puede pensar que se trata de una actividad a la que se viene a cumplir como un lavamiento de conciencia, pero es sentarnos a los pies del Rey del Universo, del Señor de Señores, y clamar para que tú hables a nuestros corazones. Deseamos no solo escuchar tu voz, sino ser transformados por tu palabra. Creemos que tu palabra santifica, Señor, purifica, limpia de todo pecado y de toda maldad. Creemos que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, da vida donde no hay vida espiritual, Señor. Juntos, Señor, como pueblo, clamamos delante de ti. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a tener un corazón humilde y una mente dispuesta a aprender lo que tu palabra nos ha enseñado referente a este tema. Y bendícenos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Esto no tiene que ver con el sermón, solamente es un comentario aparte. Uso gafas para ver en la cara. No tengo problema para ver de cerca, pero me gusta cuando estoy enseñando poder ver a quien le estoy hablando. Entonces, por eso me pongo gafas. Son importantes para mí, o sea, les amo, les aprecio y me gusta poder verles. Y sí, también quieren llegar los años. Ok, luego de ese breve comentario que no tiene nada que ver, como me han escuchado, es nuestro tercer sermón de esta serie, matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Les había dicho que quizás eran 3 o 4 sermones. Al final, el esfuerzo que deseo hacer y que ustedes puedan hacer conmigo, que culmine en 4 sermones. Les he mencionado que es la primera vez que hacemos una serie en relación a esta temática en la vida de la congregación. No que nunca hayamos hablado acerca de esta temática, pero no con este enfoque. Por lo cual he decidido tomarnos algo de tiempo, poner unos cimientos necesarios para la vida de la iglesia. Un ejemplo de eso es que ahorita noté que se hace necesario que estemos considerando en tener sillas en esta local, porque creo que se están llenando y se está llenando. Y lo que quiero referir con esto es que el día de mañana, si el Señor quiere traer más gente, cuando tengamos que hablar de esta temática, cualquiera de ustedes puede hablar acerca de este tema porque precisamente ha recibido una instrucción. Déjeme actualizarle. Hice un breve resumen usando frases para resumir lo que hemos estudiado. La primera de ellas es la definición del matrimonio del pastor Eduardo. El matrimonio es un juramento o pacto que se hace entre un hombre y una mujer delante de Dios y de testigos. Es ordenado a todas las personas, no importa si son creyentes o incrédulos, a menos de que se trate de un yugo desigual. En Mateo 19, que hemos estudiado como uno de los textos bases, encontramos las palabras de Jesús sobre este tema,
matrimonio y divorcio, y destacamos en los versículos 4 al 6 tres frases. Jesús dijo, no han leído, también dijo, desde el principio, y también dijo lo que Dios ha unido. Esas frases nos ayudaron a profundizar en el estudio. El matrimonio solo puede ser totalmente entendido en la medida en que entendemos la doctrina del Señor Jesucristo y la iglesia. En consecuencia, solamente el cristiano entiende y aprecia verdaderamente el matrimonio. Eso lo decíamos mientras veíamos el concepto que el mundo tiene sobre el matrimonio. Solamente el cristiano, el creyente, aprecia esa institución divina. Una más, el matrimonio es la norma y el matrimonio es mejor si al quedarte soltero eso resulta en tentación. Eso fue cuando hicimos un breve paréntesis para hablar acerca de la soltería. Dios puede dar el don de la soltería, pero si tú no tienes ese don, recuerda, el matrimonio es la norma. Te puedes poner en una posición de tentación que no te haría bien. Otra frase, la posición que tengamos frente al tema del divorcio va a afectar nuestra actitud con las personas que han pasado por un divorcio, que estén pasando por un divorcio o en que en el futuro puedan llegar a pasar por un divorcio. Tu posición, tu entendimiento va a afectar tu actitud. Eso es indiscutible, perdón. La actitud que uno tiene, por lo tanto, es importante, porque esa actitud entonces se manifestará en los tratos que tendremos con personas divorciadas. Necesitamos construir una posición bíblica sobre el tema. También hemos visto que es por completo cierto que Dios aborrece el divorcio. Eso lo vimos. Sin embargo, Él no aborrece todos los divorcios de la misma manera, ni aborrece cada aspecto del divorcio. Me refiero como al proceso como tal. Vimos un texto de Malaquías 2:16, precisamente Dios aborrece el divorcio y los versículos relacionados, y aprendimos que Dios aborrece el divorcio por varios aspectos. El primero, porque rompe un pacto hecho delante de Dios. El segundo, porque el divorcio daña al esposo inocente. El tercero, porque daña a los niños. Y el cuarto, porque afecta a la comunidad. También vimos que Dios no originó el concepto del divorcio como parte de su orden en la sociedad. El divorcio es una innovación humana. Decíamos, el matrimonio, institución divina. El divorcio, institución humana. Sin embargo, es correcto decir que en las Escrituras Dios reconoce la existencia del divorcio y lo regula cuidadosamente. Dios no sacó a la luz el divorcio, pero como ya existía, reguló, puso una serie de normas para poner orden en medio del desorden. Y la última frase, a manera de resumen, fue que vimos el texto de Deuteronomio 24, los versículos del 1 al 4, y vimos una descripción de cómo es el proceso de divorcio. Ese texto pudimos apreciar básicamente tres pasos. Se escribió una carta personal. De ahí la frase que vemos en la escritura de carta de divorcio o carta de repudio. Se debía entregar en la mano del cónyuge al que se estaba despidiendo o divorciando. Y la persona divorciada tenía que ser despedida de la cárcel. Para llevar a cabo o efectuar el divorcio, tenía que darse la separación física. Esas son frases que resumen 2 sermones. Por supuesto que hay mucho más y le animaría a poder mirar los videos de nuestra cuenta de YouTube de la iglesia si quiere profundizar sobre el tema. Ahora, como les había dicho el domingo pasado, quiero que podamos entrar a los casos prácticos que la Biblia deja ver cuando el divorcio tiene lugar. Esos casos que vemos cuando la Biblia habla acerca de divorciarse. Pero antes de mirar esos casos, déjenme darles 2 consideraciones que deseo hacerles. La primera de ellas, aunque todos los divorcios resulten del pecado, no todos los divorcios son pecaminosos. Todos los divorcios son originados por el pecado de la persona, pero no todos los divorcios son pecaminosos. ¿Qué quiere decir eso? Que los divorcios que son pecaminosos son los que no son conforme a la regulación que Dios ha establecido en su palabra.
¿Cuál debería ser la posición cristiana? Si usted es creyente, ¿cuál debe ser su posición frente a esto? Que el divorcio nunca es deseable. El divorcio nunca es deseable. Y en el caso que la pareja, el matrimonio sea cristiano, sean creyentes, nunca el divorcio es inevitable. Si ambos son creyentes, un divorcio puede ser evitable. La reconciliación, como miraremos más adelante, siempre es posible para los creyentes que estén bajo el cuidado del liderazgo de la iglesia y que estén expuestos a la disciplina eclesiástica. No es un sermón sobre disciplina, pero básicamente la disciplina no es que usted lo siente en un rincón como a los niños y lo pongan a mirar para la pared. La disciplina es un proceso de restauración, Mateo 18. Si tu hermano peca y tú lo confrontas y se arrepiente, lo has ganado para el Señor, se ha reconciliado con el Señor. Por lo tanto, la reconciliación siempre es posible en el caso de los creyentes. Ahora, aunque el divorcio es permitido, escuchen esta frase, para los cristianos en casos de pecado sexual, en negrita o en rojo, nunca es requerido. Es reglamentado, pero nunca es demandado. Recuerde eso lo miraremos más adelante. Y otra consideración más, hermanos, cuando estamos en casos de personas que se desean divorciar, esto no es como una fórmula matemática o una fórmula clínica de un medicamento. Es decir, te tomas este medicamento, estos antibióticos por 7 días y la infección se va a curar. Cada caso es particular. O una persona que alega maltrato no es igual en el otro caso. Una persona que alega abandono no es igual en otro caso. Uno no puede hacer de esto sencillamente como te fue infiel, entonces tú te divorcias de una vez. Esos casos deben ser tratados con cuidado, sin ligereza. Nunca debemos llegar a conclusiones a la ligera. Si usted recuerda el proceso de Deuteronomio 24 que les mencioné el domingo pasado, ese proceso que es lento tenía como objetivo que fuera un asunto meditado, analizado y nunca un asunto impulsivo. Básicamente, llegar a un divorcio no debe ser una acción emocional, caliente del momento. Es una acción que debe ser considerada, meditada y analizada. Luego de estas consideraciones, quisiera invitarlos a que vayamos, por supuesto, si usted ha leído las Escrituras, hay un texto que habla acerca de casos de divorcio. ¿Qué iglesia? ¿En cuál más otra iglesia que en la iglesia de Corintios? Vamos a ir a 1 Corintios 7 y vamos a leer los versículos del 10 al 16. Será no exclusivamente el texto que miraremos hoy, pero sí un texto base que nos ayudará. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. En este texto de 1 Corintios 7, que ya hemos usado en esta serie, el apóstol Pablo empieza hablando del matrimonio, de la soltería, hasta el versículo 9, y del versículo 10 en adelante viene a hablar del divorcio. Básicamente pone un tema al lado, matrimonio y divorcio. Ese capítulo de 1 Corintios 7 serviría para una serie expositiva sobre este tema. Recordando que esta es una serie temática. Quiero leerle los versículos del 10 al 16. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz.
Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Ok. En el versículo 10, Pablo introduce estos comentarios sobre el divorcio con una frase: mando no yo, sino en el Señor. Pero en el versículo 12, Pablo escribe: pero a los demás digo yo, no el Señor. ¿Notaron la diferencia? La primera parte dice: ¿manda quién? El Señor. Yo no, el Señor. Y en la segunda parte, el versículo 12 dice: aquí no el Señor, soy yo quien está dando esta orden. Estas son frases introductorias que nos ponen delante de dos grupos distintos de personas. Lo que Pablo utiliza es hacer una clasificación. Un primer grupo que sería el versículo 10 y 11, y el resto que él menciona como los demás en los versículos 12 en adelante. Este texto, cuando Pablo está diciendo mando yo, no el Señor, no está diciendo que él tenga una autoridad por encima de Cristo, ni mucho menos está diciendo que no esté hablando inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es: del primer grupo de personas ya habló el Señor Jesús. Recordemos, por ejemplo, Mateo 19 o en los otros evangelios. Y del segundo grupo de personas, Jesús no mencionó nada. Ahora yo sí lo estoy haciendo bajo la autoridad divina del Espíritu Santo. Es a eso que hace referencia esa introducción que Pablo hace. Ahora, déjeme aclarar un concepto erróneo en relación al tema del divorcio que surge de una mala interpretación gramatical. En el versículo 10, la versión que yo leí dice que la mujer no debe dejar al marido. Otras versiones hablan de no debe separarse del marido. Esa palabra separarse se ha tomado en algunos contextos y se ha llevado a una práctica no bíblica de que tú puedes estar separado pero no divorciado. Es esa frase como: estás casado aún delante de los ojos de Dios, o que, ok, sepárate pero recuerda, sigues estando casado. ¿Por qué? Porque toman esa palabra separarse como si fuera algo momentáneo. Ahora, les decía que es un error gramatical. Las escrituras utilizan varias palabras para hablar acerca del divorcio. Sea la noción de la separación, que es la que se utiliza aquí, que la traducción literal sería como cortar, o una separación desde la perspectiva de uno que se aparta, que esa sería otra palabra en el griego, que sería como afiemi, o desde la perspectiva del otro que envía al otro a separarse. O sea, el divorcio es descrito gramaticalmente como uno que se aleja, como uno que entrega carta al otro para que se vaya, o como ambos que se separan, que han cortado la separación, que han cortado el matrimonio, que es la palabra separación. Se utilizan palabras indistintas, intercambiables, pero con el mismo significado. Ejemplo, en el versículo 11, en la parte B, para hablar de la separación dice: el marido no abandone a su mujer. Es otra palabra del griego, pero con el objetivo de hablar acerca de lo mismo. Entonces, esa idea moderna de la separación como algo que no llega al divorcio es totalmente desconocida como una alternativa viable al divorcio. Donde quiera que aparezca la palabra separación, en el griego horizo, con J, en el Nuevo Testamento, siempre está hablando en relación al divorcio. Siempre es una separación por divorcio. No es una separación de la pelea de una pareja que se separaron por 3 meses pero siguen estando casados. Jamás sale eso en la Escritura, y son conceptos más bien humanos, psicológicos, si puedo usar esa palabra, desde la psicología, desde los consejeros matrimoniales seculares, que no es bíblico. Ahora, naturalmente, hay separaciones muy breves que vienen al lugar. Usted, dependiendo del estado de pecado de las personas, usted se puede separar por un par de horas. En mi consejo práctico como pastor, yo pienso que máximo 2 noches que usted tenga que estar separados.
Pero no es un asunto de hacer las maletas, me voy y me ausento un par de semanas esperando que la marea baje. No. ¿Con qué propósito? Claro, si estamos hablando de una situación de violencia, de confusión, de emociones álgidas, se hace necesario una breve separación para evitar situaciones que destruyan la dinámica de la solución de problemas y que llegue a tal punto de hacer la comunicación imposible. La lengua apacible, cálmale, no. De eso se trata. El propósito de una breve separación en un momento álgido en una relación matrimonial tiene como objetivo mantener la prioridad de la comunicación. Pero muy breve, como les digo, a nivel de pastor, no veo más allá de 2 días necesarios para eso. La separación prolongada, sin importar lo que el mundo piense sobre eso, lo que hace es evitar la solución de los problemas y dejar de confiar en los métodos de Dios. Piensen en esto. 2 personas que viven bajo techos separados van a hallar casi imposible de resolver problemas que ocurren cuando están bajo el mismo techo. Esa separación de la que el mundo habla solamente va a aumentar la brecha y a profundizar las dificultades. ¿Por qué? Porque esa separación va a calentar un deseo que no debe ser calentado y va a enfriar el interés que no debe ser enfriado. Ese enfriamiento que ocurre con frecuencia se debe a una sensación de alivio, pero no de un problema resuelto, más bien de un problema aplazado. Es una falsa sensación de paz y se interpreta como problema resuelto. Pero Dios ha establecido medios bíblicos para resolver los problemas. En realidad esa separación no ha resuelto nada, más bien lo viene a complicar más. Porque desde esa perspectiva de que, oye, me siento mejor, ya no estoy discutiendo, ya no tengo que ceder, ya no tengo que tener un corazón humilde, ya no tengo que aceptar mi culpa, ¿para qué me voy a poner en una posición de tener que enfrentar esta situación? Deja así, apague y vamos. Esa separación es otro medio de huir de los problemas en vez de resolverlos con los métodos de Dios, porque Dios ha dejado métodos para resolver circunstancias entre pecadores. Dios ha dejado métodos. Y el principal método, por usar esa misma palabra, es el mismo, la cruz del Calvario. Porque la cruz hace posible la reconciliación con Dios y la reconciliación entre el hombre. Luego de esta aclaración, que considero es supremamente necesaria, porque no sé cuántas veces he escuchado a personas que se les aconseje que es sano de, no, vente, quédate una semana conmigo y después vuelves a tu casa. Y hay escenarios, yo sé, de violencia, y los hablaremos en su momento. Luego de esa aclaración volvamos a 1 Corintios capítulo 7. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes son los que forman los 2 grupos? Ya sabemos, hay 2 grupos. Uno del que Jesús habló, de que Pablo vuelve a hablar aquí, versículos 10 y 11, y otro del que Jesús no habló, del que Pablo menciona en los versículos 12 al 16. En los versículos 10 al 11, Pablo se dirige al mismo grupo que Jesús habló. Por eso dice, Jesús mandó. El Señor instruyó, dice la versión nueva de la Biblia de las Américas, pero otra versión dice, Él mandó. ¿Cuál es ese grupo? Es el grupo de creyentes que tienen la intención de divorciarse. En los versículos 12 al 16, si ustedes notaron la lectura, es un grupo que se dirige a aquellos cristianos que piensan divorciarse, pero que están casados con no creyentes, lo que conocemos como un matrimonio en yugo desigual. ¿Cómo llegaron ellos a ese matrimonio? Porque ellos estaban casados, ambos como incrédulos, y en el transcurrir de sus matrimonios, uno de ellos llegó a la fe de Cristo. Y Pablo dice, Jesús no se refirió a esta clase de grupos en absoluto, y yo sí quiero mencionarlos. Ahora,
Pablo indica que son dos grupos distintos por cómo gramaticalmente están expuestos, pero no se les haga raro que Dios tenga un enfoque o clasifique la manera de actuar que deben tener los creyentes a que tiene que tener el creyente con el incrédulo. En la ley de Dios, en la palabra de Dios, Él ha estipulado una clase de trato o relación entre creyentes que no necesariamente va a lucir igual entre un creyente y un incrédulo. Para la muestra un botón, en 1 Corintios capítulo 6, es decir, el capítulo anterior, Pablo está diciendo que entre creyentes no deberían llevar sus pleitos judiciales a una jurisprudencia, no deberían ir a los juzgados. La iglesia está para mediar en estas circunstancias. No está bien que entre creyentes tengan que ir a los tribunales. Pero cosa distinta es entre un creyente y un incrédulo. La justicia humana ha sido dada también por el Señor y está entonces para situaciones como entre creyentes e incrédulos. Entonces no es extraño que se tenga esta clasificación como la que Pablo también presenta aquí para los matrimonios. Hablemos entonces de el divorcio entre creyentes. Versículos 10 y 11. Aquí hay una orden doble, ¿lo notaron? Versículo 10 manda una orden, la mujer no debe dejar al marido. El versículo 11, el marido no abandone a su mujer. Y es interesante que muchos leen ese texto como una sugerencia, consejo, el parecer del apóstol Pablo, y no lo leen como está escrito, que es un mandato, una orden. No es un consejo que Pablo está dando un mandato. Ni la esposa cristiana ni el marido cristiano pueden divorciarse. Pablo está enseñando la misma verdad fundamental que enseñó Cristo con respecto a los cristianos en el matrimonio. Pero Pablo continúa. Y en el versículo 11 dice, pero si lo deja, pero si se separa, ¿por qué dice eso Pablo? Si ya dio un mandato, una orden, ¿se quiere contradecir? La orden de no divorciarse, de no separarse, la palabra jorizo, que ya hablamos de ello, sigue firme. Y Pablo dice, pero si la mujer, en el versículo 11, desobedece esta orden, y por supuesto se supone que también aplica al marido, y disuelve el matrimonio con un divorcio, tiene que permanecer sin casarse. Es decir, no ha de casarse con otro. ¿Por qué dice eso? Bueno, de modo que se halle siempre en una posición en que todo tiempo pueda arrepentirse y reconciliarse con su marido. Siempre va a estar en una posición de reconciliación con la persona y de arrepentimiento. Ahora, si ella se casa o él se casa con otro, bueno, ella con otro y él con otra, ustedes me entienden, la desobediencia va un paso más adelante y ya se va a poner en una situación irremediable. Es ese texto que leíamos en Lucas que apunta a Deuteronomio 24, el que se casa con la divorciada viene a entrar en adulterio. Voy a ir siguiendo despacio para que puedan seguir llevando la línea de pensamiento. Entonces, lo primero es ver que Pablo no da permiso para separarse, sino que en reconocimiento del hecho que el divorcio puede ocurrir debido a una desobediencia pecaminosa, simplemente quiere advertir contra posteriores complicaciones que van a proceder de un pecado adicional. Pablo reconoce lo que Jesús reconoció. ¿Recuerdan que Jesús le pregunta por qué Moisés permitió? Jesús dijo, por la dureza ¿de qué? De su corazón. El divorcio es una realidad humana, es un comentario de la pecaminosidad del corazón. Aunque exista el mandato a no divorciarse, se entiende que eso va a seguir pasando aún entre creyentes. Pablo hace un llamado, no está autorizando, no da permiso a la separación, pero entiende que eso va a pasar. Y para que esta persona que está desobediendo no se ponga en una peor circunstancia, le dice, quédate sin
casarte con otra persona. Quédate en una posición de arrepentimiento y reconciliación siempre. Ahora, esa frase, quédate sin casarte, como les estoy diciendo, no es quédate sin casarte con nadie. Es quédate en una posición de reconciliación y de arrepentimiento. Y entonces, ¿con quién se podría casar? Con el que se divorció. Hay algo que tenemos que comprender, hermanos. Un divorcio escritural, bíblico, aunque sea obtenido sobre una base ilegítima, destruye el matrimonio. La base puede ser ilegítima, es decir, la causa del divorcio puede ser ilegítima, pero el divorcio no lo es. Una pareja matrimonial que se ha divorciado lo ha hecho, en efecto. En términos más castizos, la reconciliación no se da en el mero acto sexual o romántico de una salida. Para que haya reconciliación que procede del arrepentimiento, debe celebrarse el matrimonio entre esa pareja divorciada. Y lo que Pablo está buscando es esa reconciliación. Quiere que estos dos cónyuges vuelvan a reconstruir el matrimonio en una forma nueva y más bíblica. Recordemos que estamos hablando del grupo de los creyentes, y como son creyentes tienen lo que se necesita para llegar a esa posición. La palabra, el Espíritu del Señor, tienen todo lo necesario para llevar a cabo una reconciliación, incluso para tener un matrimonio que proclame alabanzas. ¿Qué es lo que santifica al creyente? Santifícalos con tu verdad, y la iglesia se llama su palabra es verdad, Juan 17:3. Yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes, oraba Jesús, y que lo hagas como siendo purificados, lavados. En primera de Juan, el apóstol Juan dice, mira, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, purificarte, restregarte, quitarte la mancha del pecado, de toda maldad. La palabra del Señor, el Espíritu del Señor, la iglesia del Señor son los recursos necesarios que una pareja de creyentes tiene para restaurar, reconstruir lo que el divorcio puede llegar a separar. Mire que de los creyentes que se han separado por una base ilegítima, se les dice, quédese sin casar. Esa afirmación, quédese sin casar, aparece en todas las escrituras. Así como el matrimonio es considerado como un acuerdo contractual, un pacto, que ya hablamos acerca de eso, también es disuelto cuando se rompe este acuerdo en el divorcio. Por lo tanto, es falso decir que cuando usted está hablando de dos personas divorciadas, aun cuando el divorcio sea una base ilegítima, están casados delante de los ojos de Dios. El divorcio, aunque tenga una base ilegítima, ha llevado a cabo la separación del matrimonio. El texto dice, quédese sin casar. ¿Qué significa eso? Son no casados, es decir, no están ¿qué? Casados. No podemos decir que están casados delante de los ojos de Dios. Esa terminología no es bíblica y es perjudicial. Es eso lo que lleva a cabo muchas ideas equivocadas por parte de los divorciados y por parte de las personas que los aconsejan. Déjame mencionarte uno. Si una persona cree que está casada delante de los ojos de Dios, a pesar de que estén divorciadas, va a llegar a la conclusión que todavía tienen obligaciones entre ellos, incluso la obligación de tipo sexual, de los versículos 3 al 5 que menciona Pablo en este capítulo. Si el divorcio se ha llevado a cabo, aunque sea resultado de una base ilegítima,
se divorció por causales no bíblicas, ya no tiene las obligaciones que el matrimonio demanda. Y esa pareja se pone en una posición de pecado. Y lejos de traer orden y paz, que es lo que menciona el versículo 15, mantiene una situación de desorden y lejos de traer paz. Las obligaciones correspondientes al matrimonio, los derechos y los privilegios del matrimonio no pertenecen a las personas divorciadas. Sin embargo, las personas divorciadas sí tienen unas obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones que el texto nos deja ver? Se les requiere que permanezca sin casar. Y la segunda obligación es hacer posible la reconciliación. Ya no tiene las obligaciones matrimoniales, pero según el texto tiene la obligación de quédate sin casar y haz posible la reconciliación. La obligación principal de una persona divorciada es la reconciliación y hacer todo lo posible lo que lleve a ella. Si comprendemos ese asunto, hermanos, dejaremos de dar tantos consejos inadecuados y hacer que el pecado se siga multiplicando en medio de la iglesia de Cristo. También sería pecado casarse cuando el divorcio se ha obtenido sobre una base bíblica. Cuando el divorcio de un creyente sobre una base bíblica, es decir, sobre las causales que la Biblia nos establece, que es adulterio y que es abandono, que miraremos el segundo grupo, casarse cuando se ha obtenido un divorcio con base bíblica también sería pecado. El divorcio puede que no sea pecaminoso, pero siempre pone a la persona en una condición de reconciliación. El creyente siempre estará obligado a arrepentirse y restablecer el primer matrimonio debidamente. Esta frase que estoy diciendo, siempre deberá restablecer el primer matrimonio debidamente, ya no viene a cumplir si la persona después se casó. O sea, si usted se volvió a casar, usted no vaya a buscarle el primer matrimonio. Ese es el orden que Moisés vino a traer en Deuteronomio 24. Ese texto habla de eso, porque se querían después volver a casar con la primera persona y había un desorden. Se casaban, se divorciaban, como ya tú fuiste mi esposa. Lo mismo que sucede hoy en día, pero celebrando un matrimonio antes, porque hoy en día eso es lo que pasa. Es más, hay una terminología que quizás muchos de ustedes, al igual que yo, la desconocemos, pero según lo que yo entiendo, de lo que percibo en las casi nulas redes sociales que utilizo, un término que se utiliza hoy en día de manera secular, cangrejear. Dícese de la persona que tiene relaciones y vínculos sexuales con una expareja. Según lo que yo entiendo de ese término. Básicamente, hermanos, ese estado de la sociedad es el desorden que ha existido siempre y por medio de la regulación del divorcio, Dios ha procurado reducir, mayor aún dentro de la iglesia. Siempre un consejero cristiano, un creyente, debe saber cuáles son las obligaciones que le quedan a las personas que se divorcian. La obligación de un creyente es quedarse sin casar, buscar la reconciliación. Y eso quizás nos tenga que llevar a decirle a alguien, mira, no te puedes volver a casar. Tienes que cumplir tus obligaciones delante de Dios y de tu primer cónyuge. Ahora, el segundo grupo. Recuerde, el sermón no es un espacio donde podemos hacer preguntas como lo hacemos en la escuela dominical. Pero durante los sermones siempre les he dicho, si usted tiene inquietudes, comparta conmigo después del sermón, que las iré resolviendo, en este caso ya en el último sermón que nos quede. El segundo grupo, que se refiere Pablo como los demás. Eso implica que existe otro grupo de personas a los que se está dirigiendo, que son distintos a los del versículo 10 y 11. Ya les mencioné que este grupo
difiere en que Jesús no mencionó nada acerca de ellos. Jesús estaba hablando a una audiencia judía, cristiana, a una audiencia que había creído a una comunidad del pacto. Pablo está aquí hablando, respondiendo inquietudes. El capítulo 7 empieza mencionando en cuanto a las cosas que me escribieron. Pablo está respondiendo varios temas en esta carta a la iglesia de Corintios. Una iglesia mixta, pagana, quiero decir, donde habían judíos, pero también habían paganos que llegaron a la fe de Cristo. Por lo tanto, habían matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre un creyente y un incrédulo. No que se celebrara desde la soltería, sí, sino que los dos se habían casado como incrédulos, pero en algún momento de su caminar, de su peregrinaje, alguno de los dos llegaba a la fe. Esa situación en esta zona geográfica trajo diversos problemas, algunos de los cuales era el divorcio. El apóstol Pedro también habló acerca de eso en 1 de Pedro capítulo 3, en relación a las personas que eran creyentes y solo por el hecho de que ellos eran creyentes y sus parejas eran incrédulas, lo veían como una razón suficiente para divorciarse. Y aún en eso, Dios por medio de los apóstoles trajo un orden, que es el que vemos aquí en este capítulo 7. Una cosa es tener intención de divorciarse de un creyente. Ya mencioné, tenemos recursos, la palabra del Señor, el Espíritu del Señor, la iglesia del Señor, están disponibles para ambos cónyuges. Hay un compromiso mutuo de obedecer a Cristo, de someterte al señorío de Cristo. Hay un proceso de disciplina dentro de la iglesia que es aplicado a los creyentes. Pero otra cosa es una situación distinta aquí. Un creyente que tiene intención de divorciarse de su cónyuge no creyente. La disciplina de la iglesia no se le aplica a incrédulos. Un creyente no puede pedir que la iglesia aplique su disciplina, el proceso de Mateo 18, si tu hermano peca, confróntalo, si no 2 o 3 testigos, si no presento a la iglesia para que se arrepienta y si no es excomulgado, no se aplica a incrédulos. Y lo que básicamente Pablo está diciendo en ese texto es: si tú eres creyente, no te divorcies de tu cónyuge, de tu pareja. La única manera que tú lleves a cabo un divorcio es si el incrédulo es el que toma la iniciativa de separarse. Mantén el matrimonio con tu pareja, aunque sea incrédulo. ¿Con cuál esperanza? De que llegue a conocer a Cristo por medio de esa asociación que tiene contigo, de que es expuesto a tu santidad, de que es expuesto a la lectura que tú haces de la palabra a medio de la oración. Incluso el Señor considera aún siempre a los débiles, en este caso a los niños. Si el matrimonio termina por separación de divorcio, estos niños, dice, serían inmundos, pero ahora son santos. No es una declaración de salvación de sus almas, es una declaración que dejan de ser expuestos a la piedad de Cristo por medio de uno de los cónyuges que es creyente. Ustedes entienden que una separación los niños vienen a estar de aquí para allá y de allá para acá. Mientras que en el vínculo matrimonial están bajo el mismo techo, constantemente bajo la influencia de uno de los cónyuges que sea creyente. Sin embargo, si después de todo lo hecho por el creyente para evitar el divorcio, el no creyente no está conforme en seguir estando casado, el divorcio es una alternativa aceptable. Nuevamente, para el creyente, el divorcio no es lo ideal, incluso si es un matrimonio mixto, como les mencioné, entre un creyente y un incrédulo. El objetivo siempre será continuar con el matrimonio si es posible. Pero ¿qué pasa si no es posible para el cristiano? A pesar de haber hecho todo lo que ha podido mantener el matrimonio intacto,
Quizás el esposo incrédulo dice, mira, cuando yo me casé contigo, una de las cosas que a mí me gustaba era que parrandeábamos juntos, era que salíamos, era que incluso a ti te gustaba, o sea, tú no veías mal, tú nunca me pusiste problema porque yo andara con otras parejas. Y yo tampoco te puse problema para que tú andaras con otras parejas. La modernidad. Pero ahora solamente te la quieres pasar leyendo la Biblia, te la quieres pasar orando, te la quieres pasar en la iglesia. Me aburrí y quiero salir de este compromiso. En ese tipo de circunstancias en que el no creyente quiere salir del matrimonio, Pablo dice en el versículo 15 que se separe. La palabra nuevamente, horizo. La manera gramatical en que está escrito deja ver que la iniciativa es del incrédulo. Siempre será del incrédulo. En el creyente siempre tiene el ideal de sostener el matrimonio. Es más bien como si el incrédulo se moviera hacia esa dirección, el que tomara la iniciativa. Ya no más. Y básicamente Pablo está diciendo, no se lo impidas al creyente. Si el incrédulo se quiere ir, no se lo impidas. En la práctica, muchas veces, primero se da la deserción del incrédulo y mucho tiempo después se da el divorcio. Porque para el incrédulo siempre quiere tener ese nicho, lugar de ese terruño. Quiere disfrutar las bendiciones del matrimonio, pero sin mantener el matrimonio. Desorden. Y jamás podrá traer paz a un creyente. Nuevamente, ese concepto que aún se le dice a personas creyentes, aunque él se haya ido lejos, tú sigues estando casada con él delante de Dios, está poniendo al creyente en una posición que la Biblia no lo pone, que es un llamado a la paz. La separación del incrédulo muchas veces se hace evidente en el abandono y posteriormente se formaliza entonces en el divorcio. El principio general es claro. Cuando no hay un consentimiento, cuando no hay un mutuo acuerdo por parte del no creyente para continuar el matrimonio, sino que por el contrario desea disolverlo, el cristiano no ha de oponerse a la separación. Es más, Pablo dice que se separe. Eso es un imperativo permisivo. ¿Qué quiere decir eso? Es una orden, es uno de los casos en que el divorcio es requerido por las Escrituras. Si es un mandato, si usted es creyente, su pareja es incrédula, abandona o se quiere divorciar y no se ha llevado a cabo el divorcio por la negativa suya, es una desobediencia a ese mandato. Siempre es la iniciativa del incrédulo. Yo les dije, una de las consideraciones es que cada caso es particular. ¿Por qué? Porque el creyente nos las queremos dar de inteligentes. Como tú eres el incrédulo y tú tienes que tomar la iniciativa, yo haré que tomes la iniciativa. No cumpliré mi mandato escritural. Y usted puede conseguir su objetivo aún delante de la iglesia, pero jamás engañará a Dios, que tiene que rendir cuentas. Por eso les decía que estos asuntos no son a la ligera. Por eso les decía que estos asuntos no se resuelven solos, sin la participación del liderazgo de la iglesia, ni mucho menos de la propia iglesia. En el versículo 15 nos deja ver el estado del creyente después del divorcio. Son dos estados. Se declara el estado en el cual se halla el creyente después de un divorcio. Dice que el hermano o la hermana ya no están obligados.
Es decir, ya no está ligado. ¿Cuál es la razón de esa orden? ¿Cuál es la razón de que ya no está ligado? Que Dios lo ha llamado a la paz. Ese llamamiento a la paz es olvidado en muchas circunstancias por los consejeros y por personas que quieren dar este tipo de consejos antibíblicos. Mientras depende del creyente, debe tratar de vivir en paz. Y he tenido que ver cómo muchas personas se les impone una carga que las Escrituras no hacen por decirle, estás casado delante de Dios y solamente la muerte los puede separar. Incluso en ese ir y venir, como el colibrí, de ese incrédulo que va a una y otra mujer, vuelve donde la creyente, la embaraza y complican mucho más las cosas. No hay nada relacionado con eso, con la paz que el texto describe. Dios nos ha llamado para vivir en paz, pero nuevamente, en el creyente siempre la consideración es mantener el divorcio. Perdón, eso es pecado. En el creyente siempre la consideración es mantener el matrimonio. La iniciativa surge del incrédulo. No debe haber cabos sueltos. Ese tipo de cabos es contrario a la paz. ¿Qué sucede entonces cuando hay violencia intrafamiliar? Violencia emocional, a veces no física. ¿Qué sucede cuando al creyente se le permite separarse de otro creyente a causa de fornicación, dice el texto, o de pecado sexual, la traducción? Lo hablaremos en 15 días. Y culminaremos la serie, si el Señor permite, hablando del nuevo casamiento. ¿Qué sucede en casos de violencia intrafamiliar? ¿Cómo se resuelven ese tipo de casos de manera práctica con lo que hemos escuchado? ¿Por qué Jesús, cuando está hablando de creyentes, vieron que Pablo no utilizó esa cláusula que Jesús habla en Mateo 19, a no ser que sea por causa de pecado sexual? Les puedo anticipar que aunque sea regulado que un creyente se pueda separar de otro creyente en una situación de estas, nunca se requiere que lo haga. El creyente tiene los recursos necesarios y cuando ha concedido el perdón no hay un llamado al divorcio. Pero hablaremos más profundamente de eso en 15 días. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, bendito seas por tu misericordia y por tu gracia. Una de mis cargas, Señor, ha sido tratar de que estas enseñanzas sean un sermón, una exposición de tu palabra en una especie de escuela dominical. Sin embargo, entiendo que demasiada confusión en nuestras conciencias por conceptos anteriormente adquiridos llevaran a tratar de no ser claros en la enseñanza. Por eso, Padre, te quiero pedir que en cada uno de nosotros nos ayudes a interiorizar lo que estamos escuchando. No aceptarlas porque sea la palabra del pastor. Hemos dicho que nuestra actitud frente a esta enseñanza bíblica se va a ver reflejada en nuestra actitud con las personas que han pasado por procesos como estos o que pueden llegar a pasarlos. Ayúdanos a analizar lo escuchado. Si tenemos inquietudes, a reunirnos a estudiar un poco más sobre este tema, Señor. Moldea y transforma nuestro corazón a medida que tu palabra sea expuesta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.